¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Tengan ustedes buenos días. Gracias por su presencia en estos momentos. ¿A usted le generó sorpresa que de 23 listas, 22 hayan sido declaradas inadmisibles por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro? Bueno, no a ese número, pero sí cabía esa posibilidad, dado que, según noticias anteriores, pues los partidos estaban todavía completando las listas, es un cronograma muy ajustado y esto era previsible. Pero además, porque los jurados electorales especiales y el de Lima Centro, sobre todo porque acoge a un número de candidatos mayor, porque estamos delante de 36 escaños para Lima, esto iba a suscitar una serie de cargas procesales importantes. Creo que es en algunos casos discutible, casi todos van a apelar, con lo que vamos a tener todavía un segundo momento, en donde el Jurado Nacional de Elecciones, en vista de que va a tener una recarga procesal alta, va a terminar definiendo todo, como ya se adelantó, el 27 de diciembre. Es decir, lo que vamos a tener es un mes de aspectos procesales que tienen que ver con inscripción de candidaturas. Y no vamos a ver campaña. No vamos a ver campaña. Todo esto va a oscurecer propiamente la campaña. Vamos a ver a candidatos que están enfrascados en solucionar su problema. Así es. Las respuestas con las tachas que le puedan presentar. Sin embargo, a mí me preocupa también algo. Esta última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, hay entre varias cifras que arroja, hay un porcentaje bastante alto, el 24.5% de los encuestados asevera que van a anular su voto, van a hacer voto nulo. Esto no tendría que ser diferente, entendiendo que estamos próximos a elegir a un nuevo Congreso, luego de haber clamado de manera mayoritaria el cierre del anterior Parlamento. A mí personalmente no me preocupa. Y no me preocupa porque antes de una elección siempre ese porcentaje es alto. Porcentaje que va a disminuir. Va a disminuir y lo que tenemos entre nulo y blanco es un promedio alrededor más o menos 10%, que es lo que ha habido en realidad. Porque para el ciudadano de a pie, digamos, este no es su preocupación fundamental. Es más, dado la disolución del Congreso, no quiere saber nada de política. Probablemente se interese cuando estemos en enero, en las semanas previas, y cuando la campaña, obviamente, sea el centro de la atención del proceso. Y ahora, por otra parte, la reacción ciudadana, entiendo por la forma el descontento que tuvo con su anterior Congreso de la República. Y dentro de eso, por ejemplo, se menciona mucho a Rosa Bartra. Y sobre esto, el Jurado Electoral Especial ha determinado su inadmisibilidad de su candidatura. Pero me sorprende mucho más la respuesta que dio Bartra el día de ayer en un programa dominical, aseverando que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro actuó de manera caprichosa e ilegal, porque ella considera que como integrante de la Comisión Permanente tiene todo el derecho de postular sin pedir la licencia, sin goce de haber, como manda la ley, 60 días antes de las elecciones. A ver, lo que pasa es que la ley, o la interpretación de la ley, hace que equiparar al parlamentario como cualquier funcionario público que es del Ejecutivo, sea a nivel nacional y subnacional. Yo también estoy de acuerdo en que los congresistas no deben de pedir licencia, porque, repito, esto es el cargo de representación. Ellos son los políticos. Los funcionarios públicos no son los políticos y a ellos sí se les debe de pedir licencia. Ahora bien, muestran muchas veces normas, incluso cuando he escrito esto en redes sociales me sacan normas aquí y allá. Sí, pues, pero el tema de la interpretación es un tema también que tiene que acoger la naturaleza y el concepto de la representación. Incluso, llevando al extremo, las leyes como se hacen también hasta ridículas. Imagínense usted que todos los miembros de la Comisión Permanente van a la reelección, titulares y suplentes. ¿Cómo queda la Comisión Permanente? Quedamos acéfalo en el Congreso. Bueno, ahora imagínese usted, porque esta es una norma interpretativa de hace un tiempo, cuando había reelección parlamentaria. Los 130 congresistas piden licencia porque van a la reelección. No había Congreso. Que de eso no se trata, pues. Justamente de eso no se trata. ¿Habría una interpretación errónea de la norma por parte del Jurado Electoral? Desde mi punto de vista, hay un error. Hay un error. Ahora, finalmente son ellos los que deciden. Y van a apelar seguramente, porque no solamente el caso de la congresista Rosa Bartra, sino hay varios de distintos partidos. Y si bien es cierto, los jurados electorales especiales son autónomos, probablemente varios de ellos
van a resolver en el mismo sentido. ¿Quién va a resolver esto? El Jurado Nacional de Elecciones, que es la instancia definitiva. El tema de Antauro Humala, por ejemplo, creo que ya está bastante definido. Por No, el tema de la sentencia no puede estar... Además el tema de Antauro Humala lo ha hecho UPP con el claro propósito de colocar esto en el debate político. En el debate público, en la luz pública, y que se sepa que estaba en este partido, pero no, eso era improcedente de saque, ¿no? Claro, pero también improcedente ha sido la candidatura de Gino Costa como de Alberto de Belaúnde, porque iban por el Partido Morado, y ellos básicamente, según lo que determinó el jurado, es porque han sido designadas esas candidaturas posterior a la fecha límite que establecía el cronograma. Ya, pero es otra... no sé de dónde ha sacado el Jurado Electoral Especial esa supuesta norma. Nunca los designados tenían una fecha, nunca. Y entiendo que se ha colocado como fecha última las elecciones internas. Eso no. Hay que recordar que en el Perú las listas se escribían en último momento, se cambiaban en el día, los designados. ¿No? Los designados. Sí, siempre había ese cupo sobrante libre de los invitados, los que designan de manera directa. La ley no llama de invitados, sino designados, y es cierto porque lo designa el órgano competente. Sin el proceso electoral interno. Es que no tiene que pasar por... Justamente el designado tiene un porcentaje de la lista, que es una cuarta parte, en donde el órgano electoral, el órgano partidario tiene esa prerrogativa. Yo te invito y te designo. Ahora, puede ser que tú no me aceptes, pero ¿hasta qué plazo tengo? Hasta la presentación de las listas. ¿De cuándo acá el Jurado Electoral Especial coloca como fecha el día de la elección interna? No, el día de la elección interna se debe conocer cuáles puestos son para los designados, nada más, nada más. A mí me parece esto nuevamente, digamos, una inadecuada aplicación de la norma. O sea, tendría en el sentido concreto, aplicando la norma que siempre se aplica en procesos electorales con el cuadro de designados, o de invitados, como lo llaman algunos partidos políticos, ¿tendría que dejarse sin efecto esta resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro? Porque allí Gino Costa y Alberto de Belaúnde como que no tienen nada que hacer. Claro, ha sido declarada improcedente. Lo que tienen que hacer ellos y otros es apelar nuevamente. Todos van a apelar, ese es el tema. De una u otra forma, de una u otra, digamos, condición que ha señalado el Jurado Electoral Especial en relación a las listas. Todos van a apelar, con lo que el Jurado Nacional de Elecciones va a ver recargada, digamos, su trabajo, y es por eso que vamos a terminar el 27 de diciembre. Claro, y eso sobre todo lo que termina empañando bastante este proceso electoral, porque... En los últimos años, lamentablemente, eso ha sido así. De los 60 días que usted ha señalado que tenemos hasta la fecha de la elección, la mitad del tiempo vamos a estar discutiendo sobre esto. ¿Quiénes van y quiénes no van? No vamos a discutir nada sobre la campaña, qué proponen los candidatos, qué proponen los partidos ante un nuevo Congreso, qué puede hacer el Congreso, este Congreso corto pero importante. Eso no lo vamos a discutir. ¿Cuándo lo vamos a discutir? En enero. Claro. Ahora, por otra parte, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer en el corto tiempo que pueda haber? Aquí en UCI Noticias tenemos constantemente a candidatos políticos con miras al Congreso de la República. Bueno, que no les permitan de repente en otro espacio o por el Jurado Electoral Especial. Aquí intentamos que la gente pueda conocer las propuestas de esos candidatos. Y a mí me sorprende mucho la gama de ideas, de iniciativas que se pueda presentar. Pero por otra parte también escucho lo que el presidente Martín Vizcarra sostiene ante medios de comunicación o ante la población, que el Congreso entrante tiene que priorizar el tema de reformas políticas y encaminar lo que ha quedado a medio camino, por decirlo así, antes que se disuelva el Congreso de la República. ¿Cómo se va a manejar ese Parlamento? Porque por una parte, yo hago mi lectura política, señor Tuesta. Hay un Ejecutivo que va a intentar que se vuelva a priorizar las reformas que son necesarias en el país, urgentes y necesarias en el país. Pero por otra parte, hay un Congreso de la República que va a entrar con una agenda propia. ¿Se podría generar una vez más una polarización o una falta de entendimiento? No creo. No creo por lo siguiente. Esto sucede cuando se tiene un Parlamento con una oposición numerosa, mayoritaria. Y recalcitrante, además. Claro. Ahora, está bien que el Congreso pueda tener agenda propia. Sin embargo, no lo creo, por una sencilla razón. Va a estar fraccionado y dentro de los partidos ni siquiera se conocen entre ellos.
Es decir, ahora están haciendo publicidad y propaganda cada uno por su lado. Se han sentado, se han agrupado para ver qué intereses o qué ideas en común tienen. No, cada uno hace la campaña como quiere. Entonces van a salir la representación compuesta por 130, donde no se conocen entre ellos, no tienen aspectos comunes, que lo van a seguramente tratar de modular en unos días. Entonces, ¿cuál es la agenda? A partir de allí quizás salga, dependiendo pues de quiénes van a tener la voz cantante, si es que se hace una agenda. Que el presidente de la República señale que prioridad la reforma política a buena hora, porque ese ha sido parte del debate, ¿no? De cómo se va a hacer, no lo sabemos. Que va a ayudar en el Parlamento que esté fraccionado, no necesariamente. Va a depender quiénes ingresan, porque allí va a ser una caja de sorpresas. Porque ni siquiera podemos hablar de partidos, porque incluso muchos partidos, salvo Acción Popular que ha colocado como candidatos solo a sus militantes, el resto está lleno de invitados por designación. Invitados por designación. Ahora, ¿cuáles serían las reformas, si tomamos el tema de reformas políticas, que tendría que darse prioridad en este nuevo Congreso? Porque tampoco mucho tiempo van a tener. No, tiempo no van a tener, sobre todo de arranque. Tiempo sí van a tener si es que se logra superar un obstáculo legal que hay ahora. ¿Cuál es ese obstáculo legal? El Congreso va a ser elegido el 26 de enero, los resultados van a salir fines de febrero, se van a instalar en marzo. Pero ya el 8 de abril no se puede, bajo ningún punto de vista, modificar las normas electorales. Entonces, no hay tiempo. Lo que sí se puede hacer es, instalado, modificar esa ley. ¿Y por qué modificar esa ley? Porque es una ley que no ayuda, sino obstaculiza. Entonces, colocar no un año antes de la elección, sino la fecha de la inscripción de los partidos. Y eso es agosto del 2020. Entonces, si tú cambias esa ley rápido, tienes por lo menos varios meses para discutir. Tienes varios, lo que ahora no. ¿De qué ley exactamente me está hablando? Es la ley que señala que un año antes de la elección no se pueden modificar las normas electorales, parte de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Pero tendría que agilizarse para eso? Claro. Bueno, ya lo estamos diciendo hace un tiempo, ¿no? Y es algo que tiene que tener que ser muy conscientes los candidatos, y seguramente la mayoría no sabe, que el día en que se instale el Congreso y empiece la elección de la mesa directiva, las comisiones, etcétera, ya está el 8 de abril. Sí. El 8 de abril se acabó. No van a cambiar la ley una vez que ya pase el 8 de abril. No pueden. Este es un aspecto fundamental. Y ahora, en el tema de otras reformas que están vigentes en estos momentos o a la espera de que sea puesta en debate. No, yo creo que si es que se modifica eso, ya tienes tiempo para empezar hasta discutir la bicameralidad, tienes tiempo para revisar algunas disposiciones transitorias que las 4 leyes aprobadas desnaturalizan mucho la propia ley, y tienes que avanzar en las que faltaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el marco normativo a nivel subnacional no se ha tocado. Por ejemplo, las normas que tienen que ver con mejorar y facilitar el voto no ha sido aprobado, y así sucesivamente. El tema del voto preferencial. El voto tiene que aclararse para empezar. Algunos dicen que sí y otros que no. Pero lo que pasa es que al aprobar las 4 leyes por el Ejecutivo, algunos se prestan interpretación. Nosotros, como parte de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, tenemos un texto claro que no fue tomado así, sino siempre se intentó dar una redacción propia y donde se ha entrado en una serie de problemas, como por ejemplo hasta eliminar párrafos que ocasionó que estuvieran excluidos, digamos, los peruanos residentes en el extranjero, ¿no? Y así muchas cosas. Pero en el tema del proceso electoral en el país, ¿hace falta que se pueda determinar sobre el voto preferencial? Porque, por ejemplo, si hablamos en estos momentos en el contexto electoral, siempre nos va a venir al recuerdo esta mayoría absoluta que tuvo Fuerza Popular, pese a que no tuvo tampoco una mayoría absoluta en las urnas. Solamente el 36% termina votando por Fuerza Popular, pero le dio el control absoluto del Congreso de la República. Y muchos acusan al mecanismo de repartición de distribución de curules con ese tema de la cifra repartidora. ¿Tendría que ponerse bajo la lupa esto y modificarla para mejorar finalmente un proceso electoral? No.
hay un desconocimiento enorme de una afirmación que ha casi llegado a la unanimidad y es un serio tema de conocimiento sobre la fórmula de repartición de escaños que es la cifra repartidora. La cifra repartidora es muy usada en el mundo y acá opera del año 1963. Si fuera negativa hubiera ocurrido a lo largo de medio siglo y eso no es así. Esta desproporción entre los votos obtenidos y los escaños que se le asigna tiene que ver con la naturaleza de tener muchas circunscripciones para tan pocos congresistas y esto hace que tengamos circunscripciones de muy pocos escaños. Cuando hay pocos escaños hay una mayor desproporción. ¿Y qué partido gana? El partido que ha tenido en realidad un buen desempeño en todas las circunscripciones, que fue el caso de Fuerza Popular. Sí. Haciendo simulaciones matemáticas simples, en realidad duplicando el número de parlamentarios en cada circunscripción, si digamos haciendo una simulación, aplica la cifra repartidora y ¿sabe lo que ocurre? Se comienza a ajustar votos con escaños. Si a Amazonas en vez de 2 le pones 4 escaños y así a todos lo duplicas, con el mismo resultado, aplicando la cifra repartidora, se ajusta. Se equilibra la balanza en la distribución. Claro, se ajusta más, ¿no? Y desaparece esta desproporción. Ahora, imagínate si hubieran sido más chicas todavía las circunscripciones, Fuerza Popular hubiera tenido no 53, 70 y tantos. Y para quienes abogan eso de circunscripciones uninominales, hubiera tenido más de 100. Ahora, doctor Tuesta, a ver, para terminar, en el aspecto, por ejemplo, del contexto político que se vive en el país, hay un descontento contra el status quo de la población. Por eso se pedía el cierre del Congreso. Ese descontento podría alimentar el sentimiento que existen, entren grupos extremos, radicales, ultra, sea de derecha o de izquierda, finalmente, porque hay dos polos en ese sentido. Pero hay algunos, por ejemplo, que manifiestan que se necesita una nueva constitución política. Usted está dentro, liderando este equipo, esta comisión de alto nivel. ¿Hace falta una nueva constitución o reformar de manera parcial la Carta Magna? Ahora, a veces esta discusión puede ser absurda por lo siguiente. Nunca una nueva constitución es totalmente nueva en el sentido de que todos los artículos son nuevos. Hay muchos artículos que se repiten incluso de constituciones del siglo XIX. Entonces, siempre va a ser parcial. Porque, claro, pero la Constitución habla de reforma total o parcial. ¿Cuándo es total? ¿Cuándo es parcial? ¿A partir de qué porcentaje? A partir se podría tomar a partir de una asamblea constituyente que se puede instalar para que se pueda me refiero total. No, es que la propia Constitución habla de reformar, cómo se reforma la Constitución, no habla de asamblea constituyente. Pero esto está asociado a la pregunta inicial sobre el voto a sectores radicales. Yo personalmente no creo. Una cosa es que la gente quiera y aplauda la disolución del Congreso y otra cosa es que posturas realmente radicales como las de Antauro Humala puedan ser ganadoras. Ahora, el hecho de pedir una asamblea constituyente no es necesariamente radical. Hoy día en Chile se va a hacer una asamblea constituyente y va a ser una nueva constitución. Hasta hace un mes eso no se discutía siquiera. Sí creo que la Constitución merece reformas en varios ámbitos. En lo que a mí respecta, en mis intereses y conocimiento, repito, en muchos de ellos. La Asamblea Constituyente es para muchos una suerte de consigna para el futuro, no en lo inmediato, ¿no? Algo así. Pero qué duda cabe que el tema de la Constitución es un tema que hay que discutirlo. Señor Fernando Tuesta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su presencia aquí en Mañanas Informativas de UCI Noticias.